Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Ale Yogo, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez. El tema de la sesión de esta semana se trata acerca de las técnicas de canulación. La evolución de la canulación central y periférica en cirugía cardiovascular ha estado estrechamente ligada con el desarrollo de la circulación extracorpórea y las técnicas de soporte circulatorio. A continuación, mencionaremos los hitos históricos más relevantes. En 1953, John Gibbon desarrolló la primera máquina de circulación extracorpórea y realizó la primera cirugía cardíaca con SEC exitosa. En la década de 1960, con la expansión de la cirugía cardíaca, la canulación central se estableció como el estándar de oro para procedimientos como reparaciones valvulares, bypass coronario y la corrección de cardiopatías congénitas. En 1966, gracias a los doctores Cooley y DeBakey, se desarrollaron técnicas avanzadas para la cirugía de disección aórtica, y en casos de emergencia, donde no era posible la canulación central, comenzaron a utilizar la canulación femoral para establecer rápidamente la circulación extracorpórea. En la década de 1970, la canulación periférica ganó mayor aceptación en procedimientos como la cirugía aorta torácica y el manejo de pacientes con shock cardiogénico o paro cardiorrespiratorio. A finales de los años 90 y principios de los 2000 surgió la técnica de canulación femoral percutánea guiada por ultrasonido, permitiendo una rápida instauración de la SEC sin necesidad de disección quirúrgica. Y para mejorar la perfusión cerebral en cirugías de arco aórtico, se popularizó también la canulación axilar con flujo anterógrado, reduciendo el riesgo de embolia cerebral. Las técnicas de canulación para la circulación extracorpórea son fundamentales para garantizar una perfusión efectiva durante la cirugía cardíaca. Las cánulas venosas se encargan de drenar la sangre desoxigenada del paciente hacia el reservorio venoso del sistema de circulación extracorpórea, mientras que las cánulas arteriales se colocan para devolver la sangre oxigenada del circuito de SEC al paciente. Estas cánulas pueden colocarse central o periféricamente. La elección entre una canulación central y periférica y el sitio periférico específico depende de la anatomía del paciente, el tipo de cirugía y la experiencia del cirujano. Cada enfoque tiene ventajas y limitaciones que deben considerarse cuidadosamente para optimizar los resultados en el paciente. Confirmar una SEC satisfactoria implica varios pasos claves para asegurar la estabilidad del paciente y el correcto funcionamiento del circuito de derivación. Entre estos pasos se deben incluir un drenaje venoso adecuado. Se debe asegurar que la cánula venosa esté correctamente colocado y drenando sangre al reservorio, y esto se confirma observando un flujo sanguíneo constante hacia el reservorio venoso sin signos de aire ni resistencia excesiva. Verificar que la presión arterial se encuentre dentro del rango normal. Esto indica que la sangre se bombea adecuadamente desde el oxigenador al sistema arterial del paciente. La correcta colocación de la cánula arterial previene complicaciones como disección o perfusión inadecuada. Hay que realizar una inspección visual de todo el circuito de la circulación extracorpórea para garantizar que no haya fugas, burbujas de aire ni fallas de funcionamiento. Se debe asegurar que todas las conexiones estén seguras y de que el circuito funcione correctamente. Y la comunicación constante con los equipos quirúrgicos y de anestesia y perfusión es crucial para garantizar que todos los miembros conozcan el estado de la SEC y cualquier posible problema. El cirujano debe confirmar que la línea arterial tenga buena presión y oscilación, lo que indica que su colocación y funcionamiento sean correctos. En la circulación extracorpórea, el flujo anterógrado y retrógrado tienen implicaciones significativas en la fisiopatología y el manejo clínico. El flujo anterógrado se refiere al flujo sanguíneo que sigue la dirección normal desde el corazón hacia la periferia, mientras que el flujo retrógrado implica un flujo en dirección opuesta. En la canulación periférica, ocurre una interacción entre el flujo eyectado por el corazón y el flujo retrógrado de la canulación. La interacción de estos dos tipos de flujo puede crear un punto de mezcla en la aorta. La ubicación de este punto de mezcla depende de la fuerza relativa de las bombas nativas extracorpóreas y determina qué regiones del cuerpo son perfundidas por cada tipo de flujo. Esto puede llevar a una circulación dual, donde diferentes partes del cuerpo reciben sangre con diferentes niveles de oxigenación y eliminación de dióxido de carbono, lo que puede tener implicaciones clínicas importantes.
En el contexto de la cirugía cardíaca, la perfusión anterógrada se asocia con mejores resultados neurológicos y de supervivencia a largo plazo, especialmente en procedimientos que involucren el arco aórtico. La perfusión retrógrada, aunque puede ser utilizada en ciertas circunstancias, no siempre garantiza un flujo adecuado a través del sistema capilar cerebral. Esto quiere decir que la comprensión de los efectos del flujo anterógrado y retrógrado es crucial para optimizar la perfusión y minimizar los riesgos durante la circulación extracorpórea. Empezamos con la canulación central. Esta es la técnica más común en cirugía cardíaca. Sin embargo, está contraindicada en ciertas situaciones específicas, como por ejemplo, aquella enfermedad aórtica severa caracterizada por aneurisma de la aorta ascendente o disecciones aórtica tipo A. Aquella calcificación o ateromatosis severa, ya que dificulta la canulación segura y aumenta el riesgo de disección iatrogénica, o aquellos pacientes con cirugías previas con adherencias severas, ya que dificulta la disección segura del corazón y de la aorta. La canulación central implica la canulación directa del corazón o de los grandes vasos, típicamente la aorta ascendente y la aurícula derecha. Se emplea con frecuencia en cirugías cardíacas estándar como la cirugía de bypass coronario y los cambios valvulares. Entre sus ventajas se incluyen un flujo anterógrado que imita la circulación fisiológica y un menor riesgo de isquemia de las extremidades en comparación con la canulación periférica. Sin embargo, requiere una esternotomía y puede asociarse con un mayor riesgo de sangrado e infección. Respecto a la canulación arterial central, se pueden realizar en los siguientes sitios: en la aorta proximal, la arteria innominada o en el arco aórtico distal. Las cánulas arteriales, EOPA y DLP, son dos tipos de cánulas comúnmente utilizadas para la canulación arterial central durante la circulación extracorpórea. La principal diferencia entre ellas radica en su diseño y su capacidad para mantener el flujo de la bomba sin generar excesiva resistencia o daño hemolítico. Respecto a la cánula EOPA, en cuanto a su diseño, posee una estructura con múltiples perforaciones laterales o fenestrada, además de una salida distal. Su diseño reduce la resistencia al flujo, lo que disminuye el gradiente de presión y permite mantener flujos altos hasta 6 a 7 litros con menor presión arterial en el circuito. La distribución del flujo es más homogénea, lo que minimiza el trauma aórtico y la formación de jets de alta velocidad. Es ideal para pacientes con aortas frágiles o ateroscleróticas, disminuye el riesgo de disección aórtica y trauma vascular, y su aplicación frecuentemente es utilizada en cirugías complejas con necesidad de alto flujo o en pacientes pediátricos. Respecto a la cánula arterial DLP, esta posee una salida terminal única sin fenestraciones laterales. Su diseño recto o levemente angulado dirige el flujo en un solo sentido y puede generar mayor resistencia a flujos elevados, especialmente más de 5 litros por minuto. Aumenta el gradiente de presión en el circuito, lo que puede incrementar el riesgo de hemólisis o microembolismo. Respecto a su ventaja, es fácil de colocar y dirigir durante la canulación y es adecuada para pacientes con aortas normales o en procedimientos de menor complejidad. Su aplicación es común en cirugías de recambios valvulares o bypass coronarios con flujos moderados. Para una adecuada selección de las cánulas en cirugía con circulación extracorpórea, uno de los principales factores a considerar es el flujo de perfusión requerido, el cual se basa en la superficie corporal del paciente calculada a partir del peso ideal y la talla. En pacientes con sobrepeso u obesidad, es preferible basarse en el peso ideal en lugar del peso real para evitar sobreestimaciones. La selección de las cánulas. Respecto a la cánula arterial, debe ser capaz de entregar el flujo necesario sin generar una presión excesiva en la línea arterial. Y respecto a la cánula venosa, esta debe permitir un drenaje venoso eficiente sin provocar colapso de las cavidades cardíacas. Como hemos mencionado, la canulación arterial central generalmente se realiza en la aorta ascendente. Su técnica de colocación se realiza a través de una esternotomía media, evaluando la aorta ascendente en busca de aterosclerosis o calcificación. Se procede a la heparinización sistémica, alcanzando niveles adecuados de tiempo de coagulación activados. Respecto a la canulación, previamente se colocan dos suturas de polipropileno 4,0 o 3,0 con o sin jets en forma de bolsa de tabaco en la aorta ascendente de 2 a 3 centímetros por encima de la válvula aórtica. Se procede a realizar una pequeña arteriotomía con bisturí y se introduce la cánula arterial.
asegurándose que esté dirigida hacia la aorta ascendente distal. Se fija la cánula con la sutura previamente colocada y se verifica el flujo adecuado. Se mantiene la cánula llena y se desairea adecuadamente antes de conectar a la línea arterial del circuito de circulación extracorpórea y se procede a verificar el gradiente del mismo. En pacientes con disección aórtica existen dos técnicas de canulación aórtica central. Una de ellas es la técnica de Seldinger, que fue descrita por primera vez por Lilloy en 1998. Con base en estudios de imágenes, se localiza el lumen verdadero y se canula utilizando la técnica de Seldinger bajo guía ecocardiográfica. En el lado positivo, este no requiere una incisión adicional, es rápida y por lo tanto preferible en pacientes hemodinámicamente inestables. También asegura la perfusión anterórado del lumen verdadero. Bajo guía ecocardiográfica se funciona la luz verdadera con una aguja de punción de calibre grueso. Se pasa la guía, posteriormente se pasa el dilatador sobre la guía y luego se enhebra la cánula sobre la guía. Tras confirmar la posición de la punta de la cánula en la luz verdadera, se conecta la cánula a la vía arterial. La técnica de Seldinger con guía ecocardiográfica transesofágica descrita permite la canulación de la luz verdadera, pero es difícil de utilizar en caso de disecciones circunferenciales. Por lo tanto, contamos con la técnica de Samurai. Esta fue descrita por primera vez por Jacob en el año 2007. Es una modalidad de canulación poco común en pacientes con disección aórtica para flujo anterórado. En pacientes con aorta disecada circunferencialmente, la canulación directa del lumen verdadero es una opción para el flujo anterórado. Preoperatoriamente, la relación del lumen verdadero y falso se define claramente por estudios de imagen. Durante la cirugía, después de abrir el pericardio, la aorta ascendente se diseca circunferencialmente y se enrolla con cintas de algodón. Después de la heparinización, se introducen las cánulas venosas auricular derecha y el ven de cavidades izquierdas. Cuando las líneas están listas, se baja la cabecera del paciente y se drena la sangre venosa y se coloca el ven de cavidades izquierdas hasta que la presión arterial media cae por debajo de los 30 milímetros de mercurio. Se procede rápidamente a seccionar la aorta ascendente, se identifica el lumen verdadero y se introduce la cánula arterial en el lumen verdadero después de desairear la aorta. Finalmente, se ajusta suavemente la aorta alrededor de la cánula y se inicia la circulación extracorpórea. Se conoce como nombre de samurái porque esto hace referencia al movimiento firme y preciso con el que se introduce la cánula, similar a un corte de katana, y también enfatiza la rapidez del procedimiento. Ambas técnicas, tanto la de Seldinger como la técnica de Samurai, los estudios disponibles son retrospectivos y su tamaño muestral es limitado, por lo tanto se necesitan más estudios para evaluar el pronóstico a largo plazo. La canulación central con injerto sobre la arteria innominada es una técnica utilizada en cirugías cardiovasculares complejas, particularmente en procedimientos de cirugía aórtica como la reparación de disecciones tipo A, aneurisma de la aorta ascendente o el arco aórtico. Este abordaje permite una perfusión anterior segura y efectiva, evitando complicaciones asociadas a la canulación directa o a la canulación periférica. Además, facilita el uso de paro circulatorio con perfusión cerebral selectiva. En cuanto a las ventajas de la técnica, esta mantiene un flujo anterior durante la circulación, mejorando la perfusión cerebral, disminuye el riesgo de embolias cerebrales y síndrome de malperfusión y es ideal en situaciones donde la aorta ascendente no es segura para canulación directa y facilita la reconexión rápida de la circulación en caso de complicaciones. Sin embargo, también presenta potenciales complicaciones como son la trombosis o disección del injerto, el sangrado anastomótico, algunos casos de embolización cerebral e isquemia cerebral si hay oclusión del flujo anterórado e incluso infección del injerto perivascular. Quiere decir que este tipo de canulación la convierte en una técnica de elección en manos de cirujanos cardiovasculares experimentados. Existen tres formas principales de canulación venosa en cirugía cardíaca para circulación extracorpórea: la caboatrial, la selectiva directa ubicada y la selectiva indirecta a través de la aurícula derecha. Las más utilizadas son las técnicas selectivas, cuando se necesita acceder al corazón derecho o aislar completamente el retorno venoso, como en cirugías de la válvula mitral y tricúspide, cierre de comunicaciones interauriculares o trasplante, se utiliza la canulación selectiva directa ubicada. En esta técnica se colocan dos cánulas separadas en la vena cava superior e inferior, sujetadas con torniquetes.
Para esta estrategia se emplean cánulas rectas y cánulas pacíficos, que aseguran un drenaje efectivo sin colapsar el vaso. Además, se utiliza mucho la canulación selectiva indirecta, que es una técnica en la que se coloca una sola cánula multifenestrada, también conocida como doble canastilla, en la aurícula derecha. Se pueden emplear o no torniquetes sobre ambas cavas y esto permite abrir una aurícula sin sangrado venoso, simulando el efecto de la bicava sin necesidad de doble canulación, aunque también se pueden utilizar otras técnicas como la cabo-atrial. La elección de la técnica y de la cánula dependerá del procedimiento, la anatomía del paciente y la necesidad o no del aislamiento de las cavidades derechas. En la canulación bicava se disecan cuidadosamente la vena cava superior e inferior y se colocan suturas en bolsa de tabaco con o sin jets y se introducen dos cánulas venosas de gran calibre aseguradas con lazos de silicona o pasadores para permitir su oclusión durante el procedimiento. En cambio, en la canulación de la aurícula derecha se introduce una sola cánula venosa de doble canastilla que drena tanto la vena cava inferior como la aurícula derecha, fijándola en una sola sutura en la pared auricular. En ambos casos es esencial asegurar una correcta desaireación, verificar el retorno venoso, monitorizar los flujos y presiones durante la circulación extracorpórea y en casos especiales utilizar ecocardiografía transesofágica para confirmar su posición y funcionalidad. Durante la canulación arterial, las complicaciones más graves incluyen la disección aórtica, que puede ocurrir por malposición de la cánula o lesión mecánica, y requiere suspensión inmediata de la SEC, evaluación con ecocardiografía transesofágica y posible reparación quirúrgica. Otras complicaciones incluyen la embolia aérea o por trombo, manejada con desaireación cuidadosa y soporte neurológico, y la hemorragia por lesión vascular, que puede necesitar sutura directa o incluso reemplazo del segmento aórtico. La malperfusión cerebral también puede presentarse y se corrige ajustando los flujos y monitorizando con NIRS o Doppler. Respecto a la canulación venosa, las complicaciones frecuentes son el mal drenaje venoso, generalmente por mala posición de la cánula o colapso auricular, por lo que se resuelve reposicionando la cánula con guía ecocardiográfica. También pueden presentarse lesiones en la aurícula o en la vena cava, sobre todo en pacientes reoperados y requieren sutura hemostática. Finalmente, la aspiración de aire, una causa potencial de embolia, se evita manteniendo un volumen adecuado en el sistema y desaireando con precisión. La canulación periférica es una estrategia ampliamente utilizada en cirugía cardíaca mínimamente invasiva, reintervenciones y situaciones de emergencia, incluyendo ECMO y disección aórtica. Este abordaje permite evitar la esternotomía inicial, reducir la tensión sobre el corazón y facilitar una descompresión segura del ventrículo derecho, lo que disminuye el riesgo de lesión durante la apertura. Su realización previa a la estenotomía ha demostrado una baja morbilidad y mortalidad incluso en casos complejos. Sin embargo, la canulación periférica también presenta contraindicaciones importantes, como la enfermedad vascular periférica severa, disección aórtica, obesidad extrema, trombosis venosa profunda, infección local o sistémica, compromiso de la perfusión cerebral retrógrada en pacientes con enfermedad carotidia. La selección cuidadosa del paciente, la evaluación anatómica y el uso de imagen intraoperatoria son claves para garantizar su seguridad y eficacia. Canulación periférica. Esta técnica utiliza vasos periféricos como la arteria y la vena femoral para establecer la circulación extracorpórea. Es especialmente útil en cirugías cardíacas de reoperación, donde existe el riesgo de lesión durante la reesternotomía o en situaciones de emergencia que requieran una rápida instauración de la circulación extracorpórea. La canulación periférica es menos invasiva, pero conlleva riesgos como embolización retrógrada, isquemia en las extremidades y posibles complicaciones en pacientes con disección aórtica. La canulación femoral abierta se inicia marcando las arterias femorales y realizando una incisión de 2 a 3 centímetros por debajo del ligamento inguinal que sirve como referencia anatómica. Tras exponer la arteria y la vena femoral común, se colocan suturas en bolsa de tabaco con polipropileno 4,0. Luego de la heparinización completa, se accede a la vena femoral mediante técnica de Seldinger y se guía la cánula hasta la vena cava superior, confirmando su posición con ecocardiografía transesofágica. Posteriormente, se canula la arteria femoral común con la misma técnica y se selecciona el tamaño de cánula arterial según la superficie corporal para evitar
isquemia distal. El procedimiento se controla por ecocardiografía transesofágica para descartar disección retrógrada y al finalizar se cierran la venotomía y la arteriotomía con las suturas previamente colocadas, verificando el flujo distal. Una técnica meticulosa y un avance suave de todas las guías y cánulas son fundamentales para evitar lesiones en los vasos de acceso. La técnica de canulación femoral con injerto es una opción útil en pacientes con acceso ilofemoral estrecho, pero sin calcificación significativa. Tras la exposición de la arteria femoral y la heparinización completa, se coloca un injerto de Dacron de 8 milímetros de forma terminolateral sobre una arteriotomía longitudinal utilizando sutura de polipropileno 5060. Luego se canula el injerto y se fija con ataduras de seda, asegurando una desaireación adecuada antes de iniciar la perfusión. Al finalizar el procedimiento, este injerto se retira o se puede grapar o suturar, dejando el sitio de acceso cerrado de forma segura. La canulación femoral percutánea representa una opción menos invasiva y segura para establecer circulación extracorpórea en pacientes bien seleccionados, especialmente aquellos no obesos y con vasculatura iliofemoral adecuada, lo cual permite un acceso más fácil y menor riesgo de complicaciones. El procedimiento se realiza bajo guía ecográfica, utilizando la técnica de Seldinger con el acceso a la arteria femoral común, seguido del despliegue de dispositivo de cierre vascular antes de insertar la cánula arterial. El procedimiento se controla y guía con ecocardiografía transesofágica para asegurar la correcta colocación en la aorta descendente. Para la canulación venosa, se accede a la vena femoral común, también bajo guía ecográfica, y se asegura el trayecto hacia la vena cava superior mediante ecocardiografía transesofágica. Ambas cánulas, arterial y venosa, se retiran al finalizar la SEC con maniobras controladas de cierre y compresión suave, verificando la hemostasia y el pulso distal. Y esta técnica reduce el trauma requirúrgico y mejora la recuperación postquirúrgica cuando se utiliza en pacientes adecuados. Los dispositivos de precierre son herramientas fundamentales para lograr un cierre percutáneo seguro y eficaz de la arteria femoral tras la canulación periférica en cirugía con circulación extracorpórea, evitando la necesidad de reparación quirúrgica directa. Su uso permite acortar el tiempo de recuperación, reducir complicaciones como sangrado e infección y es especialmente útil en pacientes de alto riesgo. Entre los más utilizados están el ProGlide, el Perclose, basados en sistema de sutura, y el Manta, con anclaje de colágeno absorbible. La técnica consiste en colocar el dispositivo antes de la canulación, dejar las suturas posicionadas y cerrarlas al final del procedimiento. Aunque es una estrategia segura, está contraindicada en arterias femorales pequeñas con calcificación severa, trombosis o infección local. En general, el precierre mejora la seguridad vascular y favorece una recuperación más rápida cuando se utiliza en pacientes y contextos adecuados. La cánula de perfusión distal se utiliza durante la canulación femoral en procedimiento con circulación extracorpórea para mantener el flujo sanguíneo hacia el miembro inferior y prevenir isquemia. Está especialmente indicada en pacientes con enfermedad vascular periférica, arterias femorales de pequeño calibre, signos clínicos de hipoperfusión distal o en cirugías prolongadas como la disección aórtica tipo A. Su uso permite un monitoreo directo del flujo distal, mejora la seguridad del procedimiento y previene complicaciones como el síndrome compartimental o necrosis tisular. No obstante, en pacientes sin factores de riesgo, su colocación puede ser innecesaria y conllevar riesgos adicionales como hematomas, disección o complicaciones técnicas. La canulación de la arteria axilar o subclavia es una alternativa útil a la canulación femoral, especialmente en pacientes con enfermedad ateromatosa severa o vasos pequeños periféricos, ya que permite una perfusión arterial anterorada y se asocia con menor riesgo de accidente cerebrovascular. Además, gracias a la colateralización arterial en la región del hombro, el riesgo de isquemia de la extremidad superior es menor en comparación con la canulación femoral. Este abordaje ofrece un flujo arterial denominado pseudocentral y es particularmente valioso en cirugías del arco aórtico, ya que permite establecer perfusión cerebral anterógrada. No obstante, se ha reportado una mayor incidencia de complicaciones vasculares y sangrado en comparación con otros sitios de canulación, porque lo debe tener en cuenta al seleccionar la estrategia de perfusión.
Respecto a la técnica, la canulación axilar mediante injerto de Dacron se realiza a través de una incisión infraclavicular de 4 a 5 centímetros, ubicada aproximadamente un centímetro debajo del tercio lateral de la clavícula. Durante la disección pueden dividirse la fibra de los músculos pectorales mayor y menor, teniendo especial cuidado de no lesionar ni atrapar el plexo braquial. Una vez expuesto un segmento de la arteria axilar de 2 a 3 centímetros y con el paciente completamente parinizado, se controlan los extremos proximal y distal del vaso con Surgilux. Se realiza entonces una arteriotomía longitudinal y se anastomosa de forma terminolateral un injerto de Dacron de 8 milímetros utilizando sutura de polipropileno 5060. El injerto puede canularse, fijarse y desairearse de manera similar a la técnica utilizada en la canulación femoral con injerto. La canulación axilar es una alternativa útil a la canulación femoral o central para la perfusión arterial durante la circulación extracorpórea, especialmente en cirugías aórticas complejas. Sin embargo, puede asociarse con riesgo de isquemia distal en el miembro superior, motivo por el cual en ciertos casos se recomienda el uso de una cánula de perfusión distal. El objetivo de la cánula de perfusión distal es mantener una adecuada perfusión del brazo y la mano y prevenir la formación de trombos por éstasis, evitar el síndrome de robo subclavio y permitir el monitoreo directo del flujo arterial distal. Su uso está indicado especialmente en caso de cirugías prolongadas, disección aórtica tipo A, enfermedad vascular preexistente o signo clínico de isquemia distal durante la canulación. La colocación se realiza en la arteria braquial o radial mediante técnica quirúrgica o percutánea, utilizando una cánula de pequeño calibre conectada al circuito arterial y se monitoriza la presión distal con un transductor en la arteria radial o ulnar. Sin embargo, no siempre es necesaria. En pacientes con flujo anterior adecuado, sin signos de isquemia y con arterias de buen calibre, se puede omitir su uso para evitar riesgos adicionales como hematomas, disección o infección. En conclusión, la cánula de perfusión distal es una herramienta útil para proteger el miembro superior durante la canulación axilar, especialmente en pacientes con factores de riesgo, pero su uso debe individualizarse según el contexto clínico y el monitoreo intraoperatorio. Entre las complicaciones arteriales más relevantes de la canulación periférica se encuentra la isquemia del miembro inferior, causada por obstrucción del flujo distal a la cánula y que puede requerir la colocación de un catéter de reperfusión distal o cambiar a una estrategia de canulación axilar. Otra complicación grave es la embolia cerebral o sistémica, producto del flujo retrógrado que puede movilizar placas ateroscleróticas. Su prevención incluye el uso de filtros arteriales, control estricto de la presión arterial y monitoreo con ecocardiografía transesofágica. Además, pueden presentarse hematomas o pseudoaneurismas en el sitio de canulación, cuyo tratamiento varía desde la compresión manual hasta la reparación quirúrgica o endovascular. En el sistema venoso, la trombosis venosa profunda puede aparecer como consecuencia del éxtasis sanguíneo o lesión endotelial y se maneja con anticoagulación terapéutica y evaluación mediante Doppler. Si estos trombos migran, puede desencadenar una embolia pulmonar, la cual requiere anticoagulación inmediata y soporte respiratorio. Otra complicación es la perforación venosa, más frecuente en pacientes con venas frágiles o en caso de disección difícil, y cuyo manejo inicial incluye compresión directa con reparación quirúrgica en caso de sangrado persistente. En este estudio observacional retrospectivo, realizado en un centro de alto volumen en China, evaluó la seguridad de la canulación sobre una arteria axilar derecha disecada en pacientes con disecciones aórticas agudas tipo A, con énfasis en mortalidad hospitalaria e incidencia de ictus con secuelas. Se analizaron 835 pacientes, de los cuales 124 pacientes, 14.9% de la muestra, presentaban disección en la arteria axilar derecha. Aunque estos pacientes mostraron una mayor frecuencia de insuficiencia aórtica severa y malperfusión cerebral, la tasa de canulación fallida no fue significativamente mayor y las complicaciones vasculares ocurrieron únicamente en el grupo de sin disección axilar. Tras ajustar los factores de confusión, se encontró que la presencia de una arteria axilar derecha disecada no se asoció con un aumento en la mortalidad hospitalaria ni en el riesgo de ictus. En conclusión, la canulación de una arteria axilar derecha disecada
Es técnicamente viable y segura, al menos en centros con experiencia, sin impacto negativo significativo en los desenlaces neurológicos o de mortalidad hospitalaria. En esta tabla de comparaciones se resumen las diferencias entre una canulación central y una canulación periférica. La canulación central implica el acceso directo al corazón mediante la aorta ascendente y la aurícula derecha o las cavas, lo que permite un control hemodinámico directo durante la circulación extracorpórea. Esta técnica proporciona flujos óptimos y un manejo eficaz de la SEC, facilitando además la descompresión y ventilación del corazón. Otra ventaja importante es que el riesgo de isquemia de las extremidades se elimina, ya que la perfusión no depende de vasos periféricos. Sin embargo, también presenta limitaciones importantes. Al manipular directamente la aorta ascendente, existe el riesgo de disección o lesión aórtica. En pacientes con cirugías previas, las adherencias y el tejido cicatrizal pueden dificultar este tipo de canulación, lo que la hace menos ideal en reoperaciones. Aunque la canulación central sigue siendo la más utilizada en la práctica quirúrgica, existen situaciones clínicas específicas donde no puede ser la mejor opción, como son la cirugía del arco aórtico, en caso de aneurisma aórtico y en disecciones aórticas. Mientras, la canulación periférica es una técnica menos invasiva que puede realizarse previo a la esternotomía, lo que reduce el trauma quirúrgico y favorece una recuperación más rápida. Esta característica la convierte en una opción ideal para cirugías cardíacas mínimamente invasivas, así como para situaciones que requieren una canulación rápida e inicio inmediato de la circulación extracorpórea. También puede ser útil en pacientes con cirugías cardíacas previas o con anatomía torácica compleja, donde el acceso central representa un riesgo adicional. Sin embargo, esta técnica no está exenta de limitaciones. Uno de los principales riesgos es la isquemia de las extremidades, especialmente cuando se canula la arteria femoral. Esto requiere una vigilancia cuidadosa y, en algunos casos, intervenciones adicionales para preservar la perfusión distal. Además, la canulación periférica no proporciona los mismos flujos óptimos que se logran con la canulación central, lo que puede afectar la eficacia del soporte con circulación extracorpórea. Por otro lado, existe un mayor riesgo de complicaciones locales en el sitio de canulación, como infecciones, sangrado o lesiones vasculares que también pueden ser considerados en la toma de las decisiones. En este estudio observacional se evaluó la seguridad y eficacia de la canulación aórtica central en comparación con la canulación periférica subclavio-femoral en pacientes sometidos a reparación quirúrgica de disección aórtica aguda tipo A entre 2007 y 2021 en un centro de alto volumen. De los 577 pacientes incluidos, la canulación central fue la más utilizada en un 84.9%, seguido de la subclavia en un 9.4% y la femoral en un 5.7% de los casos. El análisis mostró que la canulación central se asoció con tiempos más cortos de circulación extracorpórea, pinzamiento y paradas circulatorias sin aumento de complicaciones ni mortalidad. Aunque la mortalidad operatoria fue ligeramente menor en el grupo central de un 9.8%, no hubo diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia a largo plazo entre los grupos. En la regresión multivariable, el tipo de canulación no se asoció de forma independiente con la supervivencia. En conclusión, la canulación central aórtica es una técnica segura y eficaz para la reparación de disecciones aórticas tipo A con resultados quirúrgicos y de supervivencia comparables con los de la canulación periférica. En este otro artículo, se trata de un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico que comparó la perfusión cerebral anterógrada mediante canulación directa de la arteria innominada frente a la arteria axilar derecha durante cirugía electiva del callado aórtico proximal con parada circulatoria hipotérmica moderada. Se incluyeron 111 pacientes sometidos a reemplazo del hemiarco aórtico, donde la temperatura media durante la parada circulatoria fue de 25.7 grados Celsius. El objetivo primario de seguridad fue la aparición de nuevas lesiones isquémicas cerebrales en resonancia magnética de difusión posoperatoria, y se encontró que fue de un 38.8% en el grupo axilar
versus un 34% en el grupo de la arteria innominada, con P estadísticamente significativa para no inferioridad de 0.0009. El objetivo primario de eficacia no mostró diferencias entre los grupos y no hubo diferencias significativas en la mortalidad a 30 días, incidencia de ictus ni en los resultados neurocognitivos, concluyendo que la canulación directa del tronco innominado es una alternativa segura y eficaz a la canulación axilar para perfusión cerebral anterógrada en cirugía aórtica, con resultados comparables en términos de neuroprotección y eventos neurológicos. En ciertos escenarios clínicos complejos, es posible utilizar canulación central y periférica de forma simultánea para optimizar el soporte hemodinámico y superar las limitaciones de cada técnica por separado. Esta estrategia combinada ha demostrado ser especialmente útil en situaciones críticas como el choque postcardiotomía o cuando surgen complicaciones con una única vía de acceso. Asimismo, la canulación central puede considerarse cuando la canulación periférica no es suficiente para mantener un soporte hemodinámico adecuado o si se presentan complicaciones como isquemia de las extremidades. La canulación central ofrece una mejor descarga del corazón, evita lesiones vasculares periféricas y es especialmente útil cuando el acceso periférico está delimitado por vasos pequeños o enfermedad vascular significativa. En el contexto de cirugías aórticas complejas, como en la disección aórtica tipo A, también se ha adoptado este enfoque combinado. El uso simultáneo de canulación central y periférica permite asegurar una perfusión cerebral eficaz, especialmente mediante técnicas de perfusión cerebral anterógradas y retrógradas. En resumen, la decisión de emplear una estrategia dual debe basarse en el estado clínico del paciente, la anatomía vascular y la experiencia del equipo quirúrgico, permitiendo aprovechar lo mejor de ambas técnicas para mejorar los resultados en pacientes de alto riesgo. Por lo tanto, las características ideales de una técnica de canulación es aquella rápida, familiar y técnicamente sencilla, que permite una conducción fluida de la circulación extracorpórea con un tiempo mínimo de derivación, aquella aplicable a diversos escenarios clínicos, incluyendo situaciones de emergencia, que evita malperfusión de órganos vitales, que facilite la perfusión cerebral anterógrada cuando sea necesaria y reduzca el riesgo de ateroembolización retrógrada y no debe propagar la disección ni comprometer la integridad de la aorta y sea libre de complicaciones locales como hemorragias, lesiones vasculares o nerviosas. A manera de conclusión, cada técnica de canulación tiene indicaciones específicas según el contexto quirúrgico y las características del paciente. La canulación central es preferida en cirugías cardíacas rutinarias, mientras que la canulación periférica es ventajosa entre operaciones o emergencias. Las canulaciones axilar y de la innominada son técnicas especializadas utilizadas en escenarios clínicos específicos, como la cirugía del arco aórtico, para optimizar la perfusión cerebral. La elección de la técnica debe guiarse por los objetivos quirúrgicos, la anatomía del paciente y los riesgos potenciales asociados a cada abordaje. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por su atención.